Bienvenido de nuevo a otro episodio de Waso Prof. Soy Martin Smith y él es Walter Byte. Hola Walter, hola Martin, ¿todo bien? El mundo está alborotado, así que debemos estar bien. Entremos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, tenemos estas discusiones y este pequeño descanso entre el caos en el mundo. Ilumina nuestras mentes y ayúdanos en esta discusión. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Martín, hay tantas personas que quieren hablar sobre Rusia y Ucrania, norte y sur, como habla el libro de Daniel. Y hemos estado observando la situación durante algún tiempo, pero tú sabes, no queríamos entrar directamente y saltar a confusiones. Preferíamos algunas conclusiones. Así que veamos, hagámoslo y acerquémonos con cuidado y tratemos de ver si podemos encajarlo en la imagen profética. Porque esto es algo que concierne a la gente, sí, y hay muchas voces por ahí con diferentes escenarios y juntándolos todos, pero bueno, sí, creo que nadie tiene una respuesta absoluta, así que no seamos arrogantes al respecto. Estemos abiertos a sugerencias de ideas y veámoslo con una mente fría. Sí, porque no estamos ahí para decir que lo sabemos todo. No, absolutamente no. En un camino estamos mirando a través de un espejo oscuramente. Aquí hay una declaración para comenzar. El mundo se conmueve con el espíritu de guerra. El mundo se conmueve con el espíritu de guerra. La profecía del capítulo 11 de Daniel casi ha llegado a su completo cumplimiento. Pronto las escenas de problemas de las que se habla en las profecías se llevarán a cabo. Ahora, eso fue escrito hace bastante tiempo, por supuesto, pero sin embargo, las profecías de los eventos finales de Daniel 11 aún eran futuras. Y estamos viviendo en ese futuro. Así que es bueno mirarlo de nuevo una y otra vez. He dado algunas conferencias sobre esto en el pasado y realmente no he cambiado mucho de opinión al respecto. Pero debemos mirarlo y ver si podemos expandirlo o mejorarlo. Incluso hicimos algunos episodios hace 2 años sobre este asunto, sí, sobre el norte y el sur. Y es importante y mientras estamos haciendo esta discusión también. Como dijiste, para mantener una mente abierta, porque no está escrito en piedra. No, nada está escrito en piedra. Y esta declaración de testimonio, volumen 1, página 168, se me mostró a los habitantes en la tierra y que había confusión y guerra y derramamiento de sangre, hambruna, necesidad, pestilencia, fueron traídas a la tierra. Tenemos todas estas recetas para este pastel. Mi atención fue llamada a la escena y parecía haber un pequeño momento de paz. Una vez más los habitantes de la tierra se presentaron ante mí y nuevamente todo estaba en la más extrema confusión, lucha, guerra, sangre, hambruna, en todas partes. ¿Hay una posibilidad de que estemos hablando de las guerras mundiales y luego un conflicto final? Bueno, si ese es el caso, el escenario aquí encaja. Sí, el escenario encaja. Y pasamos de la Segunda Guerra Mundial, bueno, que en realidad no fue una Segunda Guerra Mundial, porque estaba muy localizada, sí, fue en Europa y tal vez Japón, y un poquito en América, sí, un poquito de allí y un poquito de acá. Pero aquí dice en todas partes. Es una gran palabra. Otras naciones estaban involucradas en esta guerra y confusión. Así que eso deja fuera de toda duda que no es solo un problema de Europa, etcétera, sino que es un problema universal. Hambruna, guerra, confusión, pestilencia, y los hombres gemían de miedo por las cosas que venían a la tierra. Martín, ¿qué hace que la gente sienta miedo? Algo que ellos no conozcan. Sí, algo que parezca tan siniestro que la supervivencia parece una posibilidad remota.
¿Y calificaría la pestilencia? Claro que sí. Bueno, una guerra nuclear definitivamente clasificaría. Incluso la amenaza de una guerra nuclear ya está dando ese gran miedo. Ahora me parece muy interesante que la Biblia en Mateo 24 habla de rumores de guerra. Y los rumores de guerra parecen ser una característica muy destacada aquí. Sí, y se está generando todo el tiempo, están generando este miedo, sí. Entonces, si hay rumores de guerra, es el que genera el miedo, sí. Y es así como si estuviera peor al principio, porque eventualmente cuando sucede, es casi como si los rumores ya se han hecho reales y te han insensibilizado. Ok, así que veamos algunos versículos aquí de Daniel 11, porque esa fue nuestra introducción de que esta profecía se está cumpliendo. Así que el rey del norte besó el rey del sur. Ahora, en realidad, no estábamos viviendo en estos versículos aquí ahora mismo. Estamos viviendo un poco más tarde. Llegaremos a esos versículos que vienen después de esto. Pero hay un principio muy interesante que encontramos aquí. Y el corazón de ambos reyes será para hacer el mal, el rey del norte y el rey del sur. Y hablarán mentiras sentado en la misma mesa. Eso es una pista muy importante aquí. Tú no puedes quitar esto porque vas a caer en una trampa si no te adhieres o escuchas o tomas nota y presta atención sobre esto. Así que tenemos aquí dos adversarios y están mintiendo y ellos están hablando mentira en una mesa. Por lo que parece que aquí hay dos adversarios, dos enemigos, pero en realidad ellos están sentados en una mesa. Por lo que la población está siendo engañada. Ahora, esto usted lo llamaría como una teoría de conspiración, pero esta es una teoría de conspiración bíblica, de proporciones bíblicas. Ok. Ahora, ¿qué sucede entonces? Pero no prosperará. ¿Por qué no prosperará? Aquí está el mensaje, por su malicia, por su plan. Por eso no prosperará, por su malicia. Y será señalado al final del tiempo. En otras palabras, ellos perderán su poder. Podemos suponer que este es un juego global, donde la gente está siendo engañada por dos supuestamente enemigos que se sientan en la misma mesa. ¿Cómo se arreglaría eso? Diría que el secreto es de suma importancia aquí. Todo tiene que suceder en la oscuridad y solo muestran lo que ellos quieran que vean en el aire. Por lo que tú crees que las sociedades secretas están involucradas, tenemos muchas citas en el espíritu de profecía que dicen que están involucrados y que no deberíamos tener nada que ver con ellos, ¿sí? Así que las personas quizá dirán que esto es una conspiración, pero realmente tendrán que dar algunas explicaciones porque esto es muy conspirativo. Ahora necesitamos averiguar qué es esta malicia y por qué el chará, ¿por qué? Obviamente el chará es conseguir que la mentalidad de la gente a través de las mentiras esté en sintonía con el plan en particular. Y ese plan en particular implica la malicia, su diablura. Sí. Okay. Así que a la hora señalada volverá y vendrá hacia el sur, pero no será como el primero ni como el segundo. Estamos tratando un tema histórico, pero esta profecía también tiene un cumplimiento futuro, como vimos en esa cita del espíritu de profecía. Así como Mateo 24 tuvo entonces un tiempo de cumplimiento futuro. Ahora, ¿cuál es la historia aquí? Porque las naves de Quitín vendrán contra él, por lo tanto se entristecerá y volverá y se indignará contra el pacto sagrado. ¿Y qué él hará? Incluso regresará y tendrá inteligencia con aquellos que abandonan el pacto sagrado. Ese es un problema muy serio. Por lo que los barcos de Quitín, esto implica problemas económicos que serán primordiales, sí, definitivamente. Estarán en crisis. Sí,
estará en una turbulencia y habrá una condición económica opresiva que hará que la gente o los poderes lleguen a algún tipo de conformidad para que ellos puedan realizar sus malicias. Pero es muy importante que esta malicia esté en contra del pacto sagrado. Esto no solo es un problema mundano o ocurrencia secular, esto también es algo religioso. Así que aquí hay una connotación religiosa. Y los que están involucrados en esta malicia son aquellos que han abandonado el pacto sagrado. Así que tú te imaginas que el anticristo encajaría muy bien en esa imagen. Sí, definitivamente. Creo que él será el líder. Sí, él será el líder de esto porque él es el maestro de aquellos que han abandonado el pacto sagrado. Se le llama el anticristo. ¿Ok? Así que desempaquémoslo un poquito más. Y las almas se pararán en su parte y contaminarán el santuario de la fuerza y quitarán el diario, aquí lo llama el diario, y la abominación desoladora se sentará. Y hemos tenido aspectos muy religiosos aquí. Las armas estarán en su parte. Él tiene el poder militar detrás de él. Él controla el poder militar. Martín, tengo una pregunta. Si están todos sentados en una mesa, ¿tú crees que él podría controlar ambos lados del poder militar? Estoy seguro que sí. ¿Suena como una conclusión lógica? Sí. Ok. Eso sería muy intrigante y muy conspirativo y estoy seguro de que algunos gritarán ¡conspiración! Pero esto es lo que dice aquí. Ok, así que él tiene armas que están en su parte. Ahora, ¿cómo él está usando ese poder que él tiene? Él lo está usando para contaminar el santuario. Sí, de la fuerza. Ahora, hemos tratado con el santuario. El santuario básicamente es el tipo del plan de salvación. Sí, que era el celestial y luego el terrenal, mostrado hacia Moisés. Ok, así que si tú contaminas el santuario, entonces se está contaminando el plan de la salvación. Él está poniendo algo en el lugar de Jesucristo. Y estás desviando la atención del plan de salvación hacia algún otro. Podría ser algo como la justicia social, por ejemplo. Ahora, ¿qué implica todo eso? Él quitará el continuo. Podemos tener una larga discusión sobre el diario, porque el sacrificio se agrega en el original. Ahora, algunos afirmaron que esto era una referencia pagana, Roma siendo removida y luego Roma papal llegando al poder. Sea que otros, no nos involucraremos demasiado en el diario, de lo contrario nos desviaríamos aquí. Pero sea lo que sea lo que estén haciendo aquí, ellos llegarán al punto donde colocan la abominación desoladora. Ahora, ¿qué es eso? Ese era el estándar romano que se colocó alrededor de Jerusalén. Sí, un estandarte pagano de su poder y autoridad. Y eso hace que el sistema del papado sea el sistema del anticristo, que afirmó tener un estándar de su poder y autoridad. Sí, y eso fue el domingo. Sí, ellos lo dicen claramente. Ellos dicen que esa es una marca de que hemos movido la solemnidad del séptimo día al sábado. Y es una marca de nuestro poder eclesiástico. Si tú quieres saber la fuerza de alguien, aquí tiene la señal o tiene estas cosas que lo muestran. Y eso es lo que muestra que el sistema católico romano tiene su autoridad y poder ahí. Y una vez que el mundo acepte esa autoridad del sistema romano, entonces habrán contaminado el santuario porque habrán puesto en el lugar de Jesucristo a un hombre que reclama la sucesión apostólica en lugar de Jesucristo. Y Él es el que reparte la salvación a través de sus actos sacramentales. Y al poner sus dedos en el llamado
tesoro de María. Y hemos tratado con eso y no vamos a lidiar con eso. Así que la conclusión aquí es que el rey del norte y el rey del sur se sientan en la misma mesa. Ellos planean su malicia y hablan mentiras. Y su malicia está con ellos y hace que abandonen el pacto sagrado y usarán el poder militar para obtener lo que ellos quieren. Y les quitarán el diario y colocarán su marca de autoridad en el lugar de la marca de autoridad de Dios, por lo que este es un tema religioso. Y eso nos lleva ahora a lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, porque hay algunos que sienten que Rusia ha sido y sigue siendo comunista y que es el rey del sur, porque realmente no es religioso, dicen. Entonces tú tienes al rey del norte, que resulta ser el papado. Ahora, así es como los pioneros vieron esto, que el rey del norte era el papado. Y obviamente, cuando tú lees, por ejemplo, el libro de Jeremías, donde el enemigo viene del norte, siempre fue una referencia a Babilonia. Y el sacerdote y el rey de Babilonia, él era el que tenías que inclinarse ante ellos. Ahora, él era el pontífice máximo. Más tarde en la historia, de cuando los medos y los persias hicieron cargo, este sacerdocio huyó a Pérgamo y allí se estableció. Y este título de pontífice máximo fue transferido al emperador romano como un regalo del último rey de Pérgamo, quien era Átalo III. Entonces se mantuvo este regalo, pero tenía que tener ciertos criterios. Y uno de ellos era que tenía que ser adorado como un dios. Y Julio César fue el primero que tomó ese título y el poder de ser adorado como un dios. Y desde entonces los césares eran dioses. Ahora, ¿quién tiene ese título pontífice máximo? El Papa. Entonces, él es el heredero romano de ese título. Y esto es arrogancia del más alto orden. Por eso es el rey de Babilonia, en otras palabras. Incluso puede ver el reconocimiento en su cuenta de Twitter. Sí. Ese es el nombre que tienen en su cuenta, el pontífice. Sí, y lo están haciendo claramente. No podemos divorciarlo de esta ecuación. Ahora sabemos que la Contrarreforma ha colocado muchos anticristos diferentes, o anticristos futuros que supuestamente no están aquí en la imagen profética. Pero esa no es la perspectiva de la Reforma. Esa nunca fue y tampoco fue una perspectiva del advenimiento. Sí, en realidad esto no encaja con la perspectiva bíblica y no se puede cambiar la historia. Así que Martin, veamos lo que algunas personas dicen sobre esta situación ucraniana. Es muy interesante que estén involucrados tantas celebridades. Reinas de belleza, actores. Echemos un vistazo a lo que este miembro del Parlamento ucraniano tenía que decir. Estoy aquí junto con mi tripulación, somos miembros de la resistencia y estamos armados, así que cuando dices que ella dice que está armada y lista para pelear, no solo digo esto, lo estamos demostrando en realidad con nuestras acciones, por lo que Ucrania en este momento se resiste mucho. Putin no está obteniendo ninguna victoria de lo que quería y por ahora son 400 o 300 soldados rusos asesinados en suelo ucraniano. Así que creo que es un resultado bastante malo para un dictador. Bueno, creo que esos números son exactos. Obviamente Putin no esperaba esto. Ahora, creo que el mundo, francamente, Kira, está sorprendido por la voluntad del pueblo ucraniano de levantarse y luchar. ¿Lo estás tú?
Bueno, no me sorprende. Hemos estado luchando contra Putin durante los últimos 8 años y tuvimos 3 revoluciones en nuestros países, cuando no estábamos de acuerdo con lo que estaba pasando, con la dirección en la que nos estábamos moviendo. Pero en este momento es un momento crítico porque sabemos que no solo luchamos por Ucrania, luchamos por este nuevo orden mundial para los países democráticos. Sabíamos que somos el escudo de Europa, sabíamos que estamos protegiendo no solo a Ucrania, estamos protegiendo todos los demás países que serían los siguientes si fallamos. Es por eso que simplemente no podemos fallar. ¿Tú predices la victoria de Ucrania sobre Rusia en esta invasión? Absolutamente. No tengo otros escenarios en mi cabeza. Veo gente, veo muchas mujeres como yo portando armas y ponerse de pie para proteger a sus familias, sus ciudades y sus países. No hay fuerza en el mundo que pueda destruirnos. Bueno, Martin, hubo algunas cosas interesantes que ella dijo. No solo están luchando por Ucrania, están luchando por el nuevo orden mundial. Y estos países democráticos que conforman probablemente la OTAN y todas estas cosas. Y lo que fue interesante para mí es la parte de la resistencia. Todo esto suena tan distópico como en una película. No estoy tratando de decir que no está mal o cualquier cosa. La forma en que esto fue retratado aquí, se ve que hay algunas cosas que son difíciles de creer para mí. Bueno, ella dijo, literalmente miles de soldados rusos han sido asesinados hasta ahora. Y esta poderosa máquina de guerra de Rusia no puede aplastar a este pequeño país en unos días. Ese es un escenario muy extraño lo que ponen. Y ellos creen que obtendrán la victoria y están practicando con las armas de madera. Y eso habla mucho sobre estas cosas y algunas personas dicen que todo esto es falso. No hay duda de que hay agitación en Ucrania. No hay duda de que hay situaciones terribles. Pero los medios nos estarán diciendo la verdad. Esa es otra historia. Sí, por eso estoy tratando de decir que no queremos parecer antipáticos. No. Eso es lo último que queremos hacer. Realmente simpatizo con todo esto y no es bueno que haya una guerra. Solo como tú dijiste, tenemos que mirar a través del panorama general y solo ponerlo en perspectiva. Así que miramos la imagen profética. Aquí al final habrá un choque. Y es un choque del norte a sur. Pero están sentados en la misma mesa. Y estaban planeando malicias juntos con los que están en contra del pacto sagrado. ¿Sabemos quiénes son esos? Sí. Implica el engaño. Y la propaganda también caerá y será. La propaganda es parte de esto, absolutamente. Ahora mismo, ¿cuál es la agenda aquí? ¿Sabes? Mucha gente cree que Rusia, junto con la China comunista, que ellos retratan al rey, lo retratan como el rey del sur, porque eso es comunismo, ateísmo. Y eso es lo que ellos defienden. Entonces, el oeste, ahí está el rey del norte, piensa mucha gente. Y esta es la idea que está ahí afuera. Y con eso, el rey del norte representa la moralidad. Y el rey del sur, la inmoralidad. Ahora, esa imagen para mí, Martín, no encaja. Y te diré por qué. Porque en el tipo, en el original, había dos partidos literales. Una Babilonia literal que representaba el sistema político religioso. Y esa Babilonia literal estaba en contra del rey del sur que representaba a Egipto literal. Una vez que te mueves al reino espiritual, no puedes aplicar naciones físicas a la imagen profética. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, lo deja bastante claro cuando dice espiritualmente Egipto. Sí, cuando este poder sube del abismo, este conglomerado final, que pertenece a esta bestia terrible que nunca ha cambiado sus colores realmente.
Cuando eso surge y gobierne, entonces existe este supuesto choque con un rey espiritual del sur. Por lo que estamos tratando con una mentalidad y no estamos tratando con naciones. Ahora, una vez que lo convierte en naciones, entonces tus ojos están mirando en un área geográfica en particular. Y el mundo religioso está haciendo exactamente eso. Y mostraremos algunos videos de lo que el mundo religioso cree. Ellos creen que todo esto se dirige a una guerra con Israel. Porque esa es la imagen profética que tienen, que proviene del futurismo, que se basa en mentiras hechos por las mentiras de los jesuitas. Sí, su diablura, su malicia. Y tratemos de sacar eso de nuestra imagen y digamos que eso no está basado en países. Estamos tratando con mentalidades aquí. En la Edad Media, ¿quién controlaba la moralidad? El papado. Absolutamente el papado. Rígidamente, ellos usaron el poder secular para hacer cumplir su moralidad. Sí. Desde la Revolución Francesa, ellos perdieron esa capacidad de usar el Estado para hacer cumplir su moralidad. Se le llamó la herida mortal. Así que ellos perdieron ese poder. Pero esta herida mortal sería sanada. Ahora, Martin, el secularismo está confinado a las naciones o está presente en todas las naciones. Está en todas las naciones, definitivamente. Esta mentalidad del rey del norte que quiere controlar la moralidad por una entidad en particular, llámese la iglesia, ¿está en todas las naciones? Claro que sí, sí. Incluso en la China comunista, así es. Esta no es la iglesia clandestina, pero que está muy activa en China. Sí. Esta no es la iglesia que está activa en Rusia. Definitivamente. Esta no es la iglesia que está activa en Ucrania. Sí. Muy, muy activa, sí. Así que tú no puedes decir, este es el enemigo y aquel es el amigo. Porque esto es más difuso que eso. Estábamos tratando con una mentalidad. Estábamos tratando con dos ideologías que van a chocar aquí. Una que se llama la ideología del rey del norte, lo cual es este sistema político-religioso que impone la moralidad de un tipo en particular, bajo una autoridad en particular. Es a saber, la del papado. Luego tienes la secular. Por ejemplo, mira a Joe Biden. Él es un católico romano. Entonces, ¿lo llamaría rey del norte? Él tiene ideologías muy seculares que no son del rey del norte. Bueno, no son morales. Tiene algo que va en contra de lo que el rey del norte llama moral. Ok, entonces aquí hay una confusión porque en realidad comprende los atributos del rey del norte y los atributos del rey del sur. La conclusión es cuál es de la mentalidad se debe seguir. Aquí, ¿él está luchando con Ucrania? No. Él está luchando con el nuevo orden mundial. Ahora pongamos eso en perspectiva. Todos tienen mucho miedo del nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Ok. Tiene muchos componentes. Tiene el componente económico, definitivamente. Pero el nuevo orden mundial comprende devolver el poder del Estado de nuevo a la iglesia. Ese es el nuevo orden mundial, porque la Biblia dice que los reyes del mundo le darán su poder a la bestia. Ese poder que fue eliminado con la Revolución Francesa, ellos se lo devolverán, sí. Así que miremoslo desde esa perspectiva y eso preparará el escenario para esta discusión. Ahora, Martin, aquí tiene un discurso por Putin. Es un discurso muy interesante porque suena más como el rey del norte hablando que el rey del sur hablando, ¿sí?
Ahora, ¿este hombre tiene capacidades nucleares? De acuerdo con todo, sí. Bueno, él solamente tiene que poner el dedo, presionar el dedo en el botón. Incluso él amenazó con eso. Sí, él dijo que si alguien va en su contra, tendrá más problemas que lo que nunca ha habido en la historia. Ok, así que esto crea miedo de una posible guerra mundial, sí. Así que escuchemos este discurso y veamos lo que podemos deducir. Entonces, la identidad nacional está relacionada con el desarrollo global. Aquí están relacionados con aspectos morales y geopolíticos. Somos testigos de que muchos estados euroatlánticos occidentales han tomado el camino en el que niegan o rechazan sus propias raíces, incluidas sus raíces cristianas, que forman la civilización occidental. En estos países se niega la base moral y cualquier identidad tradicional, o la relatividad a la identidad nacional, religiosa, cultural e incluso de género. Allí la política trata a una familia con muchos hijos como igual a una pareja homosexual. La fe en Dios es igual a la fe en Satanás. Los excesos y exageraciones de la corrección política en estos países llevan a profundizar, a considerar seriamente la legitimación de los partidos que promueven la propaganda de la pedofilia. Las personas de muchos estados europeos están realmente avergonzados de sus afiliaciones religiosas y están profundamente asustadas de hablar de ellas. La fiesta, las celebridades cristianas son abolidas como si uno se avergonzara de esas fiestas cristianas. Con estos métodos se oculta el valor moral más profundo de cada uno, y estos países tratan de imponer este modelo a otros países a nivel mundial. Estoy profundamente convencido de que este es un camino directo a la degradación y privatización. Esto conduce a una crisis demográfica y moral más profunda en Occidente. Después de la revolución de 1917, los bolcheviques apoyaron a los dogmas de Marx y Engels. También dijeron que cambiarían las formas y costumbres existentes, y no solo las políticas y economía, sino la noción misma de la moralidad humana y la base de una sociedad sana. La destrucción de los valores ancestrales, la religión y las relaciones entre las personas, hasta incluyendo el rechazo total de la familia. También tuvimos eso. El estímulo para informar sobre los seres queridos. Algunas personas en Occidente creen que una eliminación agresiva de toda página de su propia historia revertirá la discriminación contra la mayoría e interés de una minoría, y la demanda de abandonar las nociones tradicionales de madre, padre, familia e incluso género. Creen que todo esto son los hitos en el camino hacia la renovación social. Martin, eso fue un discurso moral. ¿Tiene el papado una agenda para hacer la familia el núcleo de sus dogmas morales? Definitivamente, eso es lo principal. Y los pobres es su principal enfoque. O sea, la justicia social y la familia. Y uno de estos asuntos en la familia es el tiempo de descanso y de comunicarse unos a otros. Y es por eso que es necesario un descanso para tu familia y para una experiencia religiosa. Y es necesariamente para una experiencia social que esté absolutamente con la familia y que la familia vuelva a formar el núcleo de la base de toda esta moralidad. Ese es un tema bíblico y suena como un rey del norte o un rey del sur. Definitivamente él suena como el rey del norte. Creo que en realidad él suena más rey del norte que algunos que relacionamos como reyes del norte. Así que entonces, si divorciamos los países ahora, como hemos dicho, y solo miramos la ideología, entonces podrás ver lo que él está diciendo, y es que nosotros, como Rusia, no estamos preparados para aceptar la agenda liberal del mundo. Eso es lo que él está diciendo, Martin. Voy a repetirlo, déjame decirte. Él dice, nosotros, como Rusia, no estamos preparados para aceptar la agenda liberal del mundo, donde todo vale, el transgenismo, la destrucción de los valores familiares, los valores morales. No tendremos parte en esto. ¿Eso es lo que le está diciendo? Sí, ok. Ahora, ¿a quién tú puedes ver
como los poderes que están introduciendo esta agenda liberal, a esos países que actúan en realidad y que están defendiendo todo esto. Por lo que él se refiere a los Estados Unidos, él se está refiriendo a Europa. Sí, en realidad él dijo, los países cristianos han olvidado el cristianismo. Los países cristianos han olvidado su cristianismo. Y estos países están tratando de expandirse y poner su base de poder incluso en Ucrania, donde luego tendrán sus armas atómicas en su puerta. Y pueden usar esto como una arma política para decir, bien, si Estados Unidos no quería misiles en Cuba, yo tengo el mismo derecho de decir que no quiero misiles en Ucrania. Y si Ucrania dice que se unirá a la OTAN, entonces la eliminaré. Eso es exactamente lo que es. Pero Martin, él está sentado en la misma mesa y ellos están hablando malicia. El problema es que es exactamente lo que se dice y es el mismo sistema del anticristo que también está propagando. Ok, ahora pensemos un poco en esto. Solo estamos especulando, ¿sí? Pero digámoslo de esta manera. ¿Existe la amenaza de que esto se convierta en una guerra nuclear? ¿Alguien quiere tener eso? Claro que no. Porque eso significaría la destrucción de millones y millones de vidas. Así que existe esta terrible amenaza que está asociada ahora con un dilema de modelo religioso. ¿Quién es el mediador que está siendo llamado a mediar en este conflicto? El Papa. El Papa. Parece como si tú no pudieras divorciarlo del sistema, sí, tú no puedes. Porque la Biblia nos dice que especialmente en ese versículo que ellos están sentados. Así que esta mentalidad de que el tema moral también está asociado con el papado, aunque por cierto, el papado no tiene un buen historial en lo que se respeta a la moralidad. Pero al menos en sus palabras tienen estas dulces palabras, ¿sí? Sobre la familia y todas estas cosas. Y hay muchos en el mundo que no quieren estar de acuerdo con ninguna forma de mentalidad religiosa. Hay muchos viviendo en China, hay muchos viviendo en el mundo occidental, en todo el mundo que tienen esa mentalidad. Pero esa mentalidad tiene que desaparecer. ¿Sería útil usar el miedo a la guerra nuclear para dejarlo ir? No, ellos usarán cualquier medio. Cualquier medio. Ok. ¿No tiene él sus armamentos? ¿No es lo que dice la Biblia? Por lo que él tiene este poder militar a su mando. Si es solamente de un lado o ambos poder militar que él tiene en este mando. ¿Podría ponerlo uno en contra del otro? Sí. ¿Esto está sucediendo en este momento? Creo que sí. Ahora, Martin, si Rusia dice, no aceptaré la mentalidad occidental y estoy preparado para presionar el botón, para evitarlo. ¿Y si el miedo lleva a la humanidad al punto de comprometerse y decir que demos una oportunidad a los valores morales del papado? Putin aceptaría eso, sí. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el problema? El problema que veo es que eso suena bien. Sí, suena bien, suena bíblico. Y él prevendría la guerra, sí, se vería como alguien que iría en contra de prohibir la guerra. E incluso tiene valores morales, sí. Ok. E incluso aquellos en Occidente que se oponen a la unión de la Iglesia y el Estado. Si él puede prevenir este holocausto, ¿no sería prudente darle una oportunidad a este poder después de que todo este poder que se preocupa tanto por los pobres, que eleva a los oprimidos, y todo lo que él quiere hacer es devolverle el lugar a la familia, pero ellos no se dan cuenta de que están trabajando en contra del pacto santo y establecen la abominación desoladora, es decir, la autoridad moral sobre la autoridad moral de Dios? Y esa es una posibilidad, sí, y han puesto eso en la mezcla, el patriotismo.
Por lo que mucha gente apoyará esto también, porque si tú eres patriota, tú entiendes que esto también es moralidad en el patriotismo. Ahora es interesante para mí que Rusia es la que está en la refriega en este momento, porque Rusia es un país religioso. Ok, había impuesto el ateísmo durante décadas, pero la Iglesia Ortodoxa se impuso. Pero la Iglesia Ortodoxa solo se impuso una vez que llegó a un acuerdo con el papado, porque el comunismo es un invento del Papa, fue un invento papal, fue inventado por los jesuitas, practicado con gran detalle en reducciones en América del Sur y luego presentado a través de sus agentes Karl Marx y todos los asociados con él, e introducido en la revolución bolchevique. Y en realidad se puede deducir de lo que él dijo, que él está en contra de los bolcheviques y de todo el mundo de esta era de comunismo. Ok. Ahora, Martin, también es importante es que estos barcos de Kitín, o sea, involucran la economía. De nuevo, puedes separar absolutamente que el poder económico no está solo con el oeste y no con los demás. En absoluto, porque también hay gente muy poderosa. Sí, tú no puedes decir que China no es un poder económico. Ok. Así que echemos un vistazo para que veamos que están sentados en la misma mesa. Tengo que decir, cuando menciono nuestros nombres, como la señora Merkel, incluso Vladimir Putin, etcétera, digo, todos han sido jóvenes líderes del World Economic Forum. Pero de lo que estamos muy orgullosos ahora, como una generación joven, como el primer ministro Trudeau, el presidente de Brasil, de Argentina, y penetramos en los gabinetes. Así que ayer estuve una investigación en la recesión con el primer ministro Trudeau y sabría que la mitad de este gabinete, o incluso más de la mitad de este gabinete, son parte de nuestros líderes mundiales, en realidad jóvenes. Bueno, y también el de Argentina, sí, wow. Sí. Bueno, en Argentina también, sí. Sí, en Argentina y el de Francia, bueno, y jóvenes líderes mundiales. Así que Martin, él mencionó que Putin fue uno de su equipo. Entonces, ¿están sentados en una misma mesa? Francia, Macron, Trudeau. Él lo mencionó a todos. Si tú quieres tener a la vaca agarrada por los cuernos, ten cerca a tu enemigo. Sí, y es un enemigo percibido. Ahora, en el momento actual, Rusia es el gran enemigo. Tal vez en un futuro cercano, cuando necesiten otro enemigo, pueden buscar un sustituto como China para sustituirlo como enemigo. Pero la idea es crear el nuevo orden mundial que ellos quieren. Y ese es el nuevo orden económico y moral, donde el poder se le dará a la bestia. Tiene el papado hablando con todas las principales personas económicas del mundo. Definitivamente vimos eso en COP26. Sí, y todas las reuniones. Tiene al mundo religioso en la bolsa a través del movimiento económico. Él está jugando el juego político absolutamente de una manera magistral. Perfectamente. Ok. Así que si miramos este artículo aquí, dice, el presidente ruso Vladimir Putin se reunió con el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Eso fue en el 2019. Y el presidente ruso, el presidente Vladimir Putin, se reunió con el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, en San Petersburgo. Y esto es lo que dijo.
Siempre hemos mantenido relaciones con ustedes, los del Foro Económico Mundial, y continuaremos apoyándolo. Por supuesto, los representantes rusos siempre han participado y participarán en los eventos que organiza, y por nuestra parte estamos organizando eventos similares, por supuesto, que tienen como objetivo establecer contactos comerciales con los socios de Rusia. Todos los demás saben que estamos celebrando el Foro Económico Mundial en San Petersburgo, aquí en San Petersburgo, como en el lejano oriente, en Siberia y el sur de Rusia. Putin dijo que hay un vínculo, definitivamente. Ellos lo saben porque hay mucha especulación de que Putin no podría haber sido parte de los jóvenes líderes mundiales. Pero aquí está, y él lo reconoce, que siempre han estado bien y han sido parte de este mundo, del mundo económico mundial, del World Economic Forum. Así que este es un juego sentado en la misma mesa para conseguir al mundo por temor a un conflicto nuclear, para eventualmente abrazar la superioridad moral del papado. Entonces los reyes del mundo le darán su poder a la bestia, ¿verdad? Ese es un cuadro profético en vista de nuestro marco de tiempo cronológico. Y tendrá que suceder más o menos ahora. Sí, y tendrá que suceder relativamente rápido. Los últimos eventos serán rápidos. Acabamos solo de pasar de una gran calamidad a la siguiente calamidad. Ahora echemos un vistazo a otro jugador, es a saber, Zelensky. ¿Qué es esta imagen que está aquí? Es la imagen del Foro Económico Mundial, donde las naves de Kitín están muy activas aquí. Así que aquí tenemos un perfil en el sitio web del Foro Económico Mundial de Zelensky. Así que aquí dice que es un actor, es un guionista, es un director creativo, estuvo en un equipo de un concurso de comedia, Stand Up Quarter 95, interpretó el papel principal en la serie de televisión Los Sirvientes de la Gente, que ganó el premio del Emmy Award en Estados Unidos en el 2016 e hizo la lista finalista de película de comedia de los premios de Seoul International Drama de Corea del Sur. El servidor del pueblo también ganó el premio de plata intermedia en la categoría programa de televisión de entretenimiento en el Festival Mundial. Martin tuvo bastante exposición universal. Sí, en realidad es un actor muy conocido y popular. Entonces, ¿elevaron ellos su perfil? Oh, definitivamente, se convirtió en un ídolo. Ahora, Martin, cuando miramos a estos políticos, ellos fueron actores, bueno, sí, durante mucho tiempo. Quiero decir, bueno, por ejemplo, Reagan fue un actor. Juan Pablo II también fue un actor. El Papa también no estuvo en películas. Todos los jesuitas están estrenados en el teatro jesuita. Después de todo, es parte de su juego. Ellos creen lo que el supuesto Shakespeare escribió. Todo el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres meros jugadores. ¿Ok? El 21 de abril del 2019 ganó las elecciones ordinarias con 73.22 de los votos y el 20 de mayo del 2019 prestó juramento como presidente de Ucrania. Así que si todos están involucrados en el World Economic Forum y Putin también está involucrado, ¿se conocen? Claro que sí. ¿Se habrán sentado en la misma mesa? Claro que se han sentado en la misma mesa del Foro Económico Mundial. Ahora, ¿cómo retrata el mundo el problema en este momento? Ellos retratan a Zelensky como el héroe que tiene su equipo militar, sobre quien tiene su puesto y tiene puesto un chaleco antibala y es el que lucha en la calle para mantener alejado a este gran monstruo que se llama Rusia. Yo creo que si Rusia realmente quisiera, tomaría solamente 2 o 3 días y lo tendrían en la bolsa, sí. Pero ellos están arrastrando esto. Todo el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres son simplemente jugadores. No tenemos que ver los eventos por horrendo que sean, porque los jesuitas dicen
que el fin justifica los medios, incluso si esos medios significan muchos daños colaterales. Y eso significa que incluso si hay mucha gente que tiene que morir, a ellos no les importará. Ahora, ¿qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué decía ese verso? ¿Están diciendo la verdad o están hablando mentira? Decían que están hablando mentira. Así que el verso dice que había un equipo malicioso que fue enviado para asesinarlo, pero fue frustrado por lo que está siendo puesto como un héroe. Así que, ¿cuánto es verdad y cuánto es mentira? Solo un día sabremos eso, sí. Ahora, y si tú tomas, por ejemplo, el video que mostramos primero, sobre ese miembro del Parlamento, y esta reina de belleza, que está armada y lista para pelear, eso es muy exagerado para retratarlas a ella como héroes. Y solo escucho un grupo de héroes de un lado. El otro, ellos están tratando de retratar a Putin como el estoico, sentado en su oficina con su cara dura, etc. Pero la Biblia me dice que el final del juego se basa en mentiras. Y es interesante, estaba tratando de buscar algunos comentarios o algunas noticias del lado de Putin y no hay ninguna, no pude encontrar ninguna, no hay nada. Bueno, y tengo contacto con una persona en Rusia y la mayoría de los corresponsales han estado cerrando estas cosas para que no escuche el otro lado. Se parece mucho a la situación de la pandemia. Sí, bueno, solamente se escuchaba un lado de la historia, porque ese es el escenario que todo el mundo tiene que ver y estar alimentado. Ok, así que asegurémonos de que aquí tenemos muchas fotos de Putin y el papado. Y se remonta a la historia porque incluso estuvo involucrado con los papas anteriores. Todo el camino de regreso a Juan Pablo II. Todo el camino de regreso. Y él es un hombre muy devoto porque mire lo que él está haciendo aquí. Y esto es algo que muestra un cierto tipo de devoción, que no es de un tipo ordinario. Por lo que, en mi opinión, no podemos ubicar a este hombre directamente en la categoría del Rey del Sur. Él está jugando un juego para que la mentalidad del mundo acepte la autoridad moral del papado. Miremos más a fondo. ¿Y qué hay acerca del otro lado? ¿Está asociado también con el Papa? Pueden verlo. El presidente Zelensky dijo en Twitter: muchas gracias al Papa Francisco, al pontífice, por orar por la paz en Ucrania y cesar el fuego. Las personas de Ucrania se sienten espiritualmente apoyados por su santidad. ¿Ambos están sentados en la misma mesa, Martin? Claro que sí, es evidente. ¿O esto es conspiración? Bueno, si lo toma en la línea de tiempo bíblico, justo al final, ambos están asociados con el papado. Aquí está Religion News Service del 27 de febrero. El Papa Francisco llamó al presidente ucraniano, a Zelensky, para expresar su profundo dolor. En un tuit del sábado 26 de febrero, la embajada de Ucrania ante la Santa Sede dijo durante la llamada telefónica que el Papa Francisco expresó su más profundo dolor por los trágicos acontecimientos que se desarrollan en el país. La forma en que retratan al Papa como este extremadamente conservador y líder moral del mundo. La llamada telefónica del Papa Francisco es el último esfuerzo realizado por el Vaticano para mostrar su apoyo en Ucrania. Mientras el Papa Francisco y el patriarca ruso Kirill podrían ser negociadores. Ahí está la iglesia, eso es todo. Están negociando con el Estado. Martin, si la iglesia comienza a negociar con el Estado y tienen éxito en la intermediación a un alto fuego de cualquier tipo, ¿está la posición moral de la iglesia entonces elevada a los ojos de la humanidad? Definitivamente. Podría incluso llegar tan lejos
de prevenir una guerra nuclear si tan solo esta autoridad moral recibiera un poquito más de reconocimiento? Sí, hemos estado en esto antes. Cuando Reagan y el Papa Juan Pablo II hablaron con Gorbachev, si tú vuelves a la cita del espíritu de profecía, ella dice que esta mala situación de la guerra y todas las cosas tendría una paz relativa y volvería de nuevo a la guerra. Sí. Hemos tenido un periodo de la llamada paz relativa, pero ahora estamos de nuevo a lo mismo. Ahora encuentro interesante estos momentos en que estamos viviendo. Inmediatamente después de una crisis de naturaleza médica, de naturaleza de salud, estamos entrando en una crisis política que podría conducir a una elevación espiritual. Sí, es asombroso. Y si tú lo tomas, esto no habría sucedido durante la crisis. Sí, la crisis médica no habría funcionado bien. Ok, así que Biden versus Putin presagia el curso de colisión no negociable que estamos presenciando. Ahora, a menos que suceda algo realmente extraordinario que tome lugar. Por lo que están viviendo en una época de cuaresma. Ellos están tomando 40 días de ayunos y es muy interesante. Y se supone que conmemora la experiencia en el desierto. Ahora Jesús hizo ese ayuno por nosotros y no esperaba que lo repitiéramos. Así que déjame decirlo sin rodeos. Esa es una forma pagana de tratarlo, porque agrega su propio elemento de obras al trabajo ya completado que Cristo logró por ti. Sí, es similar a los azotes que Lutero se daba. Sí, leamos esta oración de nuevo porque es muy importante. Biden versus Putin presagia un curso de colisión no negociable que ahora estamos presenciando. En otras palabras, debe haber un mediador. Por lo que la mentalidad del rey del sur, que es muy fuerte en Biden, se ha enfrentado a la mentalidad del rey del norte, retratada de manera extraña por Putin. Y no es negociable. Y hay una connotación militar porque Ucrania está en la guerra y las potencias occidentales de la OTAN frente a este otro bloque de poder. En otras palabras, en esta situación no se puede aplicar la etiqueta rey del norte y rey del sur a un país o un grupo. Sí, eso no es con una persona, es una mentalidad que debe ser conquistada. Y es interesante que estas dos mentalidades están en conflicto. Ahora, a menos que suceda algo verdaderamente extraordinario, habría un cambio de mentalidad. Eso es, un cambio de mentalidad. En el 2016, el Papa Francisco se convirtió en el primer pontífice católico en reconocer a un patriarca ruso que viajaba a Cuba para encontrarse con la persona a la que él llamaba su hermano. El ecumenismo los había unido al principio y estaban en desacuerdo. Y sabemos que la brecha entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica se ha prolongado durante milenios. Por lo que se ha resuelto. Por lo que no hay conflicto a nivel de la iglesia. No, y es interesante. Bueno, por ejemplo, este Papa, el Papa Francisco, ¿cuál es su manejo en esta área? Las diferentes religiones, incluso con el gran imán. Todo esto, él es el pacificador más grande, dicen ellos, que este mundo haya visto. Sí, vi un video hace muchos años de estos patriarcas ortodoxos entrando al Vaticano y cada uno de ellos inclinándose y besando el anillo del Papa. Ahora, eso ya se ha logrado. Entonces la pregunta es, si el Papa Francisco y Kirill ahora pueden iniciar una conversación centrada en sus valores espirituales compartidos. ¿Hay terreno para una clase más inspirada entre hombres de fe para restaurar la paz? La Iglesia y el Estado. Ahora, aquí hay una negociación. ¿Y quién está tomando la presidencia de la Iglesia? El Papa.
Si ellos tienen éxito al llegar al corazón del enfrentamiento, esto podría sacarnos del borde y entregar el segundo milagro más grande de la historia moderna. Martín, creo que los reyes del mundo, para evitar una calamidad nuclear, tendrán que dar su poder a la bestia. Sí. Y una vez que haya hecho eso, ¿qué dice el versículo? Que establecerán la abominación desoladora. ¿No es lo que hemos estado hablando durante muchos años? Es así. Así que el Papa, en medio de la crisis de Rusia y Ucrania, él siempre está en el medio. El papado está de regreso en la política global, lo que supone que alguna vez la dejó. Martin, este ha sido un juego que ha estado viniendo desde hace mucho tiempo. El gesto del Papa Francisco de visitar la embajada rusa en Roma el viernes fue sin duda un evento notable por una variedad de razones. El Vaticano tiene un servicio exterior centenario de diplomáticos y espías, grupos de expertos y periodistas. Nada de lo que hace el Papa es una coincidencia. Martín, esto ha venido a través de las épocas. Y suena como una referencia de la Biblia. Sí, el espíritu de profecía también. También está la pesada burocracia del Vaticano que toma las decisiones por el Papa. Pero, curiosamente, la visita de Francisco a la embajada rusa el viernes no figuraba en su programa diario habitual de compromisos. Por lo que hay negociaciones detrás de escenas. Esto lo convierte en una práctica extraordinaria, en un gesto papal que no tiene precedente. La cadena de cable estadounidense CNN informó que el Papa habló con el embajador ruso por más de 1 hora y media. Francisco ha pedido el final pacífico del conflicto y está instando a los católicos a apartar el miércoles como un día de ayuno y oración dedicado a la paz en Ucrania. Ahora, según otras fuentes, en realidad habló por teléfono con el mismo Putin. Entonces, ¿él está tomando el centro del escenario en el drama político? Claro que sí. Ok, y miremos esto de Catholic Quarter. Embajador, Ucrania agradecería la visita papal, la mediación del Vaticano para evitar la guerra. Una visita papal tendrá un gran impacto en el desarrollo de la situación. Y miremos lo que dice. Según tengo entendido, el Vaticano estaría feliz de crear estas posibilidades de reunirse con líderes de ambos lados. Agregó que Ucrania está completamente a favor de esto y es muy influente y muy espiritual para una reunión. Si Rusia confirma su voluntad de sentarse en la mesa, inmediatamente Ucrania responderá de una manera positiva. Por lo que todos estarán dispuestos, por lo que en este momento está sucediendo de manera telefónica a través de varias embajadas. Pero él está tomando el centro del escenario, por lo que el Papa hace un movimiento sin precedentes. Hace un llamamiento personal en una notable visita a la embajada rusa. El Papa Francisco fue a la embajada rusa el viernes para expresar personalmente su preocupación por la guerra en Ucrania, en manos extraordinarias sobre un gesto papal que no tiene precedente. Francisco aseguró más tarde a un católico griego ucraniano que haría todo lo posible para ayudar al líder de la Iglesia Católica griega ucraniana, la última iglesia oriental más grande en comunión con Roma. Dio la bienvenida al protocolo de Francisco, doblando la intervención diplomática, y dijo que esperaba que ayudaría a que el diálogo prevaleciera sobre la fuerza. Ese es el Shevchuk. Dijo que el papado luego lo llamó por teléfono y le aseguró que haría todo lo posible. Así que aquí tenemos la iglesia actuando al unísono, usando al papado como silla, como asiento del poder, como los negociadores. Al Apocalipsis 17:12 dice: y los 10 cuernos que tú viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán poder como reyes por 1 hora con la bestia. Así que ahora, este asunto de los 10 cuernos
Si tú lees el libro de Apocalipsis, los 10 cuernos se refieren a los poderes europeos y sus afiliados. Así que uno de los flujos de los 10 poderes con cuernos, por supuesto, son los Estados Unidos de América y cualquiera de las colinas del mundo. También existe la otra opinión de que son 10 regiones del mundo. Si te apegas a la imagen puramente bíblica, podrías leer que los poderes cristianos, los que no han recibido ningún reino todavía, reciben poder como reyes por 1 hora con la bestia. Así que para que le den su poder a la bestia, así que Martin, cuando le den su poder a la bestia, debe haber algún precedente que los induzca a darle ese poder a la bestia. Porque la Constitución en los Estados Unidos dice que la Iglesia y el Estado deben estar separados. Qué tremenda calamidad podría hacerles decir que es conveniente que entreguemos nuestro poder a la bestia. Bueno, si él evita esta guerra nuclear. ¿Esa es una posibilidad? Solo es un pensamiento, sí. Creo que es muy posible. Entonces, ¿quién está siendo derrotado en realidad? La mentalidad que dice que la iglesia no tiene nada que ver con el Estado. Es así. Eso es en realidad el rey del sur. Esa es la mentalidad del rey del sur, que tiene que irse. Y que la fuerza y el poder deben ser tan grandes que el miedo será empleado para inducir a la humanidad a aceptarlo. ¿Hicieron ellos lo mismo con este tema de salud? Sí. ¿No es una táctica de cómo funciona todo esto? Sí, funciona muy bien. Llegaremos a eso, pero también está funcionando en el tema del cambio climático. Sí. Aquí hay un artículo de Business Insider de la Comisión Europea. Dijeron acerca de Ucrania: ellos nos pertenecen, son uno de nosotros y lo queremos dentro. Ellos pertenecen a nosotros, son uno de nosotros y lo queremos dentro. The Hill informó el sábado que Zelensky presionó a la UE, así como a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sobre el estado de membresía de Ucrania, solicitando una línea de tiempo. Von der Leyen le dijo a Euronews que la UE tenía un proceso con Ucrania que incluye la integración de mercado de Ucrania en el mercado único y una estrecha cooperación en la red de energía. Ahora sí, la otra parte dice: sobre mi cuerpo de guerra nuclear. ¿Sería esa una razón para dar el poder a la bestia como una situación comprometida? Sí, porque crearía miedo. Putin revela un plan para dominar a Europa más allá de Ucrania. También se advierte a los vecinos Finlandia, Suecia, que enfrentarán consecuencias militares y políticas si se unen a la OTAN. Ahora, esos países ya son parte de la Unión Europea, pero no son parte de la OTAN. Es una situación muy interesante, así que ahora los está amenazando. Parece haber esta presión del lado de Putin para cambiar el pensamiento del mundo occidental, para que se alinee más con los valores morales del papado, sí. Y si se pudiera trabajar este compromiso y si se pudiera prevenir la guerra nuclear, ¿qué sucederá en el futuro? Tal vez China intervenga, quién sabe qué grande será esta presión. Todavía hay otro partido allí que puede ser usado para aumentar la presión del miedo, ¿sí? Rusia dijo: si Finlandia y Suecia se unen a la OTAN, habrá serias repercusiones. Esta es una advertencia. Ambos países han dicho que ignorarán lo que dice Putin. Los funcionarios inteligentes están preocupados de que caiga a los pocos días de la intensa lucha. La portavoz de Asuntos Exteriores de Putin dijo que Finlandia y Suecia no deberían basar su seguridad en dañar la seguridad de otros países. Por lo que están jugando un juego político muy inteligente. Ya sabes. Y la otra cosa es que suena similar a lo que sucedió con Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Por lo que nuevamente surge este miedo que está siendo impulsado. Ok, ¿cuál fue la respuesta de Finlandia? Finlandia debatirá hoy unirse a la OTAN a pesar de la amenaza de sus vecinos rusos.
de que se enfrentarán a consecuencias militares, por lo que debatirán esto y han alcanzado los 50.000 signatarios, por lo que más y más países quieren unirse a la OTAN, y eso daría cada vez más impulso a la posibilidad de un choque, incluso de naturaleza nuclear, por lo que definitivamente necesitamos algún tipo de compromiso. Y Martin, no solo Finlandia y Suecia, Kosovo pide a Estados Unidos una base militar permanente y una membresía más rápida en la OTAN. Kosovo ha pedido a Estados Unidos que establezca una base militar permanente en el país y acelere su integración en la OTAN. Después de la invasión de Rusia a Ucrania, el ministro de Kosovo, Ahmet Mihab, dijo el domingo que está acelerando la membresía de Kosovo en la OTAN y tener una base permanente de fuerzas estadounidenses, que es una necesidad inmediata para garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad en los Balcanes occidentales, dijo en su página de Facebook. Por lo que parece que la presión está sobre Rusia y que la OTAN está presionando a Putin hasta el punto de estar dispuesto a presionar el botón nuclear. Qué situación tan perfecta para obtener un nuevo orden mundial. Y como dijimos, el nuevo orden mundial no se trata solo de economía, porque el Vaticano controla la economía de todos. De todas maneras, se trata de darle el poder a la bestia. Y esto se vincula con ese versículo en Apocalipsis, donde esos reyes obtienen una hora de gobierno. Ahora, Martin, ¿esto es algo que se ha desarrollado ahora, de repente, de la nada? ¿O tal vez ha estado en las cartas durante mucho tiempo? Si regresas, eso ha estado viniendo durante mucho tiempo. ¿No leímos una vez un artículo que decía que el papado siempre planea a largo plazo? Bueno, en el 2015 ya Gorbachev emitió una advertencia de que podría haber una guerra nuclear por Ucrania. Esto ha sido planeado durante mucho tiempo. Creo que han estado sentados en una mesa durante mucho tiempo. En una entrevista con el semanario alemán de noticias de Spiegel, el ex líder soviético de 83 años, Mikhail Gorbachev, dijo que la crisis en Ucrania podría conducir a una guerra a gran escala europea o incluso a una guerra nuclear que no sobreviviremos si alguien pierde los nervios en la tensión actual. Así que este es el plan de juego. Este es el plan de juego. Aquí hay un artículo en The Express, el 2 de marzo. Significa una guerra con Rusia. Putin enfrentará el poder nacional completo si no detiene la matanza. Entonces, ¿hay una amenaza de la OTAN? Sí, tenemos a los dos amenazándose entre sí. Ok. Se advirtió a Vladimir Putin que la OTAN podría optar por intervenir directamente en Ucrania si la presión pública para detener la masacre de ciudadanos aumentara aún más. Así que esta máquina de propaganda está haciendo un trabajo tremendo aquí. Martin, ¿tú piensas que es posible que algunos piensen, bueno, tú sabes, que tal vez Rusia por sí sola aún pueda contenerse? ¿Y si agregamos a China a la mezcla? Sería un escenario más aterrador, definitivamente. ¿Qué países se verían amenazados además de Europa? Países asiáticos, todos los países asiáticos, los países de Australia, Nueva Zelanda también entrarían en la refriega. Entonces eso sería algo bastante universal. Así que si tú pudieras agregar esto a la refriega, entonces estábamos sentados de acuerdo con los medios y de acuerdo con el plan de juego en un barril de pólvora que podría explotar. Así que tan envalentonados por la falta de ayuda occidental para Ucrania, el régimen comunista declara que Taiwán pertenece a China. Así que esta es la perspectiva cristiana de Noticias CBN. Inmediatamente después de la invasión no provocada de Rusia a Ucrania el miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de China hizo un anuncio. El régimen comunista declaró la guerra a Taiwán
y dice que Taiwán es parte de China. La afirmación es similar a la excusa utilizada por Vladimir Putin como pretexto para invadir y quitarle violentamente el territorio a su vecino. Así que aquí ellos tienen un respaldo de esta guerra, de que se convertiría en un escenario mundial. Pero siempre es bueno tener un poco de ironía. Aquí hay una de las caricaturas que ha salido. Tú estás distrayendo a Putin de algo muy importante, dice John Kerry. Y su cartelito es muy interesante. Dice, detener el cambio climático. Después de haberlo hecho, modificó el término calentamiento global, que ya no funciona más. Ese es el escenario científico que se fue por la ventana hace mucho tiempo, por lo que lo mantienen en un segundo plano, así como una de las razones por las que debe seguir un determinado plan de juego. Simplemente retrocedamos. El cambio climático no está fuera de la mesa, no, en absoluto. Y también es parte de esta discusión que tiene lugar secretamente, asociada con muchas mentiras, en esa mesa en particular donde se sienta el rey del norte y el rey del sur. Y tienen sus pequeñas conversaciones. Sí, e incluso Putin firmó allí. Y China, si puedes ver eso en esos artículos, y también todos están allí, todos han firmado esas cosas en particular. Ahora, lo interesante es que el cambio climático también es una parte muy importante de la agenda papal, pero la agenda papal no se está siguiendo, digámoslo de esta manera, el guión de la agenda papal no se está siguiendo al pie de la letra. Se habla de boquilla, pero no se sigue, porque el mundo secular no le ha dado su poder a la bestia. Y veamos esto. Aquí está un artículo en la revista jesuita. Y es muy importante que estos son los jesuitas que están hablando aquí. En realidad ellos son los gobernantes del mundo y nadie puede decir que no es así. El COP26 no fue lo suficientemente lejos. Es hora de adoptar el enfoque del Papa Francisco sobre el cambio climático. ¿Puedes ver ese asunto? La cumbre climática del COP26 en Glasgow fue una historia de dos ciudades, uno a flote en promesas audaces y nuevas promesas, la otra hundiéndose bajo el peso de la gretomanía y los cánticos de bla 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 de los seguidores de la ecologista sueca Greta Thunberg. Ni la célebre oratoria de Barack Obama, ni un sorpresivo pacto de cooperación entre Estados Unidos y China pudieron reconciliar las diferencias. Ahora veamos cuál era el problema. Para comprender mejor el contraste, tenemos que explorar otro par de ciudades, París, donde se elaboró el acuerdo climático en el 2015, versus Roma, que es el cuerpo de la iglesia, del pensamiento de la Iglesia Católica, y diferentes perspectivas sobre el cambio climático. Así que tenemos dos mentalidades aquí. El problema es el mismo, cambio climático. Es así. Pero la agenda climática del Papa Francisco tiene una agenda moral adjunta. Sí, ese es su enfoque, ese es el que debe ser seguido por todos. Pero el mundo no lo está siguiendo. Y aquí hay un choque del rey del sur y del rey del norte. El enfoque de París tiene todo al revés. Comenzó con los datos científicos del calentamiento global y fabricó métodos elaborados para detenerlo. Nunca reflexionando sobre la pregunta más grande: ¿y cuál es el fin? El tema moral. Roma o la Iglesia Católica comienza correctamente definiendo el propósito de la vida y luego busca estructuras sociopolíticas que nos lleven allí. París nos pide que razonemos nuestros caminos hacia la sostenibilidad ecológica desde un punto de partida ideológico, de saqueo planetario. Roma nos anima a usar la espiritualidad ignaciana, buscar a Dios en todas las cosas, mientras nos instruye que todos somos administradores de la tierra.
Eso es alucinante, es una declaración tremenda. Así que aquí tenemos un problema moral y un problema religioso que el Acuerdo de París excluye. Entonces, el Acuerdo de París es el Rey del Sur, es la filosofía del Rey del Sur. Aquí los jesuitas están diciendo que eso está mal, necesitamos el problema moral. ¿Cuál moralidad? La ignaciana. Martín, ¿no están haciendo eso contra el Pacto Santo? 100%. Eso es exactamente lo contrario. Eso es exactamente lo contrario. Esto es salvación por experiencia y salvación por obras, en oposición a la salvación por la gracia y la justificación por la fe. Así que aquí tenemos una injusticia. Aquí tenemos una injusticia al pacto, pero ellos no lo están consiguiendo. Ahora pueden usar la amenaza de una guerra nuclear para lograr ese objetivo. Continuemos. París espera un comportamiento virtuoso de una premisa antropológica que privilegia el interés propio y la libertad individual. Mentalidad secular, la filosofía del Rey del Sur. Roma entiende que la virtud brota de la búsqueda del bien común definida por la solidaridad, la caridad y la reciprocidad. Solidaridad, la fraternidad. ¿El Papa no firmó un acuerdo con el Islam sobre este tema? Sí. ¿Está la Iglesia Ortodoxa a bordo en esto? ¿Está el mundo protestante a bordo en todo esto? Así que, ¿quién está en contra? Solo la filosofía del Rey del Sur. Martín, la filosofía del Rey del Sur lo hará. Irán empujando contra el Rey del Norte. Y el Rey del Norte está de acuerdo con las Escrituras. Sí, y prevalecerá. Ok. Roma, por lo tanto, informa el desafío del cambio climático en dos niveles. El epistemológico, enmarcado adecuadamente la pregunta, identificando las causas fundamentales del problema, y el práctico, al ofrecer principios operativos sobre los cuales pueden surgir soluciones sociopolíticas. El documento romano, que más obviamente sirve como contrapeso al Acuerdo de París, es Laudato Si'. Eso contiene la abominación que causa la desolación. Sí, y contiene la marca de la bestia, que es la abominación desoladora. El Papa Francisco nos instruye que todas las cosas están conectadas y que el cambio climático, la injusticia social y la desigualdad económica están estrictamente vinculados. Aquí está el Foro Económico Mundial involucrado. Entonces, ¿de qué lado están ellos? Del Rey del Norte. Ok. A lo largo de la encíclica, Francis explica que la máquina de la idolatría y nuestra búsqueda desenfrenada de interés propio desplazan cualquier sentido de la justicia y el bien común. El pensamiento social católico romano tiene que ser introducido en el mundo. ¿Tú recuerdas el libro de John Robbins que se llama Megalomanía Eclesiástica? Hablamos de eso en un WhatsApp Prof. Y bueno, veámoslo de nuevo. Pon el link nuevamente. Y podemos ver todo esto, cómo se está formando. Martín, esto es una imagen profética. Y es tan profundo. Así que si vamos al capítulo 11 de Daniel y leemos más desde el versículo 40, y en ese momento del fin, el Rey del Sur lo empujará. Martín, ellos están sentados en la misma mesa. Así que este es un evento histórico que sucedió cuando el papado perdió su poder político. Sí. Pero Apocalipsis promete que lo recibirá. Entonces se nos dice en el libro de Apocalipsis que este choque también fue un choque del norte cuando el papado perdió su poder y que espiritualmente el Rey del Sur era Egipto. Espiritualmente, no literalmente. Por lo que no podemos ponerlo en un país literal. Las mentes son las
misma que están chocando. ¿Habrá otro posible empujón al final? Sí, y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino con carros, y están usando una máquina de guerra, Martin. Horseman, esa es una máquina de guerra que son soldados en tierra, con muchos barcos. Esa es la economía. Y entrarán en los países y se desbordará y pasará. Así que su mentalidad va a ganar. Tiene a las Fuerzas Armadas y a todos estos países a su mando, y te está diciendo mentiras y te está dando propaganda para hacerte creer en cierto escenario. Pero la agenda detrás de esto debe estudiarse con detalles. Quiero decir esto aquí también. Nosotros no sabemos exactamente qué puede pasar. En realidad, puede haber algunas bombas nucleares que exploten, pero el resultado final seguirá siendo exactamente lo que hemos dicho todo el tiempo. No importa cuán mala se vuelva la situación, la profecía de la Biblia se cumplirá. Y tú sabes, Martin, que es una gran posibilidad. Y es que todas estas cosas sucedan, y la Biblia dice que se instalará la abominación desoladora. Y luego vendrá un tiempo de angustia como nunca hubo. Tal vez entonces se puedan presionar los botones, pero entonces será demasiado tarde porque es después del cierre de la gracia. Ahora también tuvimos esta terrible advertencia en Daniel 11:41. También entrarás en la tierra gloriosa y muchos países serán derrocados, pero estos escaparán de su mano a Edom, a Moab y los principales hijos de Amón. Ahora, esos países son todos descendientes de Abraham. En otras palabras, lo que está diciendo que también entrará en la iglesia, incluso en la iglesia de Dios. Pero muchos escaparán fuera del mundo protestante, fuera de los sistemas religiosos, y se unirán. Ahora es interesante que también menciona Edom. En otras palabras, muchos en el mundo islámico también llegarán al conocimiento de la verdad al final. Y ya está sucediendo. Se extenderá su mano también sobre los países y la tierra de Egipto. No escapará. Obtendrá la victoria sobre la mentalidad secular. Tendrá poder sobre los tesoros de oro y plata, o sea, controlará la economía y sobre todas las cosas preciosas de Egipto. En otras palabras, eso, lo que estaba totalmente separado de la iglesia, volverá a ser parte de su tesorería. Y los libios y los etíopes estarán a sus pasos. En otras palabras, todas las naciones estarán en armonía con su pensamiento. Por lo que la mentalidad del rey del sur está abrumada por una estocada final masiva por parte del rey del norte, que emplea tácticas de miedo. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Inducido en medio de un caos de guerras y caos económicos, las alianzas militares serán forzadas por el rey del norte y servirán para obligar al mundo a aceptar una moralidad colectiva que será dictada por él mismo. Incluso los mismos elegidos estarán en riesgos aquí. Esto es muy engañoso, sí. Y tú puedes tragarte todo eso si te sientas y no observa. La única manera de involucrarse en esto es hacer evangelismo. Lucas 21:26 dice que los corazones de los hombres desfallecerán por el miedo, porque estarán atentos a las cosas que vendrán sobre la tierra, porque los poderes del cielo serán conmovidos. Así que, Martin, los poderes de los cielos son incluso sacudidos, entonces esto debe tener una connotación religiosa. Así que viene a la tierra. Lo que viene a la tierra será bastante terrible, pero no podemos detenerlo. Y si nos involucramos en el nivel en que el mundo está involucrado, nos perderemos de la imagen profética. Hace unos años di una conferencia y me refería a 2 libros. Y solo quiero mencionarlos brevemente. De nuevo, 2 libros recientes intentan explicar la relación entre el Vaticano y los Estados Unidos. Cada uno tiene una agenda diferente, y por lo tanto llegan a conclusiones opuestas comunes a ambos. Sin embargo, el enfoque principal es el debate sobre la legitimidad de la guerra de Estados Unidos en Irak. Los 2 libros son imperios paralelos, el Vaticano y los Estados Unidos.
2 siglos de alianza y conflicto, del periodista italiano Massimo Franco. Así que estos libros básicamente retratan este conflicto entre las dos mentalidades y llegan a diferentes conclusiones, y eso no es importante en este momento. Pero Contra la corriente es un libro, aquí hay un libro de George Weber, quien es un pensador católico romano muy prominente. A contrapelo de la sabiduría convencional, el éxito de ventas del New York Times, George Weber ofrece una mirada convincente a la forma en que la enseñanza social católica arroja luz sobre los desafíos de la paz, los problemas del pluralismo y la búsqueda de los derechos humanos y la defensa de la libertad. Y hace un fuerte argumento de que el mundo debería abrazar esta moralidad. Y en el otro libro paralelo, es fascinante y muy relevante la historia de la turbulencia relación entre los Estados Unidos y la Santa Sede, relatada y analizada por el periodista italiano y conocedor del Vaticano, Massimo Franco. Y esta es la conclusión, que los imperios paralelos no dejan dudas sobre el impacto que de esta lucha entre estos dos grandes poderes, uno de poder secular y el otro de influencia moral, y ha tenido tanto en nuestra historia como en el mundo actual. Por lo que, nuevamente, el tema de la influencia moral de Roma es central para el debate. Y Putin mencionó este dilema. Y existe la posibilidad de una guerra si el mundo no acepta un compromiso. Y ese compromiso está en la moralidad del papado. Sí. Aquí hay una cita de Testimonio, volumen 9. Este es un tiempo de oscuridad espiritual en las iglesias del mundo. Martín, ¿se han tragado una mentira? Desafortunadamente, sí, porque estas máquinas de propaganda están presentando todo esto. Y ellos están tragando esto y eligen bandos. Así que no solo han seguido un escenario profético falso, que es un escenario jesuita. Todo este tema del rapto y el dispensacionalismo y la centralidad de una nación literal, cuando esta mentalidad es una guerra universal en cada nación y cada mente y cada corazón humano. Así que hay tinieblas espirituales. La ignorancia de las cosas divinas ha ocultado a Dios y la verdad de la vista. Las fuerzas del mal se están reuniendo en fuerzas. Satanás halaga a sus colaboradores diciéndoles que hará una obra que cautivará al mundo. Mientras que la natividad parcial ha venido sobre la iglesia, Satanás y sus anfitriones están intensamente activos. Las iglesias que profesan ser cristianas no están convirtiendo el mundo, porque ellas mismas están corrompidas por el egoísmo y el orgullo y necesitan sentir el poder convertidor de Dios en medio de ellas antes de que puedan llevar a otros a un nivel más puro o más alto. Ellos no van a ir más alto que el estándar papal, no, porque eso se parecerá al bíblico, por lo que perderán el punto y rechazarán lo que encontraron los reformadores y adoptarán una falsa ciencia. Así que si observamos lo que Hagee tiene que decir, esto quedará muy claro aquí. Veamos brevemente lo que él tiene que decir. Esto bien podría ser el día en que los historiadores miren hacia atrás, declarando que esto fue de hecho el nacimiento de la Tercera Guerra Mundial. La historia se repite otra vez. Putin está haciendo exactamente lo que hizo Hitler para que comenzara la Segunda Guerra Mundial. Hitler declaró a los líderes europeos su necesidad de invadir Polonia. Europa no respondió y el Reino Unido, bajo el liderazgo de su débil primer ministro Neville Chamberlain, se inclinó ante las demandas. La amenaza iraní es real y se debe detener a Irán antes de que estas armas entren en funcionamiento. El ejército de Rusia ha estado en Oriente Medio desde el 2015. Rusia apoya a Irán. Irán entrena, equipa y financia los ejércitos terroristas de Hamad y Hezbollah, que está rogando por la luz verde para atacar a Israel con un arma nuclear.
El pueblo de América, nuestra nación, está en una situación grave. Ahora es el momento de mostrar nuestra fuerza. Nuestros líderes deben tomar el lugar que le corresponde a la cabeza de la mesa internacional. Deben comenzar a creer en las amenazas de nuestros enemigos y dejar de ignorar la difícil situación de nuestros aliados. Hay una gran responsabilidad en ser una gran nación. En este momento estamos eludiendo esa responsabilidad y abandonando nuestra grandeza. Si no usamos nuestra libertad para defender nuestra libertad, perderemos nuestra libertad. Martin, eso fue un pequeño discurso bastante conmovedor. Y creo que muchas personas en el mundo aceptarán su punto de vista. Pero eso haría que las potencias occidentales sean el rey del norte y las otras potencias sean el rey del sur. Pero espero que hayamos demostrado que eso no puede ser. En otras palabras, lo que él está retratando es el punto de vista jesuita, la agenda que ellos tienen para los eventos finales, en lugar de la agenda bíblica, donde el papado es la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y la guerra es una guerra universal, no enfocada en un país literal, en algún lugar del Medio Oriente. En realidad es una imagen profética falsa que debe aclararse. Ok, Martin. Así que cuando este rey del norte finalmente obtenga lo que quiere y recupere su poder, la herida mortal estará totalmente sanada. Y una vez más, este es el corazón moral de los reyes del mundo. Entonces leemos en Daniel 11:44, pero las noticias del oriente y del norte lo turbarán. Por tanto, saldrá con gran furor para destruir y para destruir a muchos. Bueno, hemos discutido esto antes. Esta advertencia que viene del este es la advertencia contra la segunda venida de Cristo. Las noticias que vienen del norte, pues él es el rey del norte. ¿Por qué está preocupado? No, tiene que haber otro rey del norte. Sí, y ese rey del norte es el trono de Dios. Y aquí está la intervención directa de Dios en los asuntos de los hombres. Y Cristo regresará del oriente. Este es el mensaje del advenimiento. El advenimiento de Jesús, que advierte que ha llegado el tiempo de su juicio. Que Cristo regresará y que no debe aceptar la marca de la bestia o obtendrá las plagas. Esto prevalecerá, especialmente después del cierre de la gracia. Ahora, el papado ya ha expresado su preocupación por los evangelistas que usan los medios para proclamar el mensaje de advenimiento. Sí. Ok. Daniel 11:45, y plantará el tabernáculo de su palacio entre los mares en la gloriosa montaña santa, pero llegará a su fin y nadie lo ayudará. Es un verso bastante triste, sí. Bueno, lo que estaba diciendo antes. Durante la pandemia, si estabas en contra de la norma, te etiquetaban y te condenaban al ostracismo. Ahora hay leyes escritas en las que si vas en contra de la narrativa, entonces eres igual a un terrorista. Eso es una situación muy triste. Así que si vamos a Daniel 11:45 y lo miramos en las otras traducciones como la NIV o la nueva versión del Rey James, dice: levantará sus tiendas reales entre los mares en la hermosa montaña, pero llegará a su fin y nadie lo ayudará. Y la nueva versión del Rey James dice: plantará la tienda de su palacio entre los mares y la gloriosa montaña santa. Mientras que el Rey James dice en la gloriosa montaña santa. Así que incluso ejerce su influencia dentro de la iglesia de Dios en los últimos días. Esto es algo de lo que debemos estar advertidos. Así que, Martin, estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Y yo no sé cómo se sienten los demás, pero yo siento que los eventos finales están llegando a su término rápidamente. Y este conflicto se ha estado arrastrando. Y hay ciertas representaciones de héroes, como hemos visto. ¿Por qué? Porque este mensaje tiene que llegar para que la gente diga que necesitamos esta mediación moral. Y yo creo que los reyes del mundo
están al borde o serán presionados para que den su poder a la bestia, lo que probablemente ya han hecho en secreto, solo para convencer a la mentalidad que hay por ahí. Y esto es absolutamente necesario para la paz universal, según ellos. Y luego, cuando lo logren, gritarán paz y seguridad. ¿Y qué sucederá? Vendrá destrucción repentina. Que Dios nos pueda ayudar a alcanzar a tantas personas como sea posible con el verdadero evangelio, el evangelio eterno. No podemos entregar nuestro poder a la bestia y volver nuestros esfuerzos contra el santo pacto. Que Dios nos ayude a dejar las cosas claras. Oremos. Padre Celestial, el mundo está al borde del mayor engaño en la historia de la humanidad. Y el resultado será devastador, a menos que abracemos la verdad y aceptemos el hecho de que tenemos que separarnos a nosotros mismos de Babilonia. Seremos arrastrados por el torbellino que se avecina. Ayúdanos a advertir al mundo y alcanzar a través de tu Espíritu Santo a todos aquellos que se aferran a ti, que se aferran a la salvación en Cristo y solo en Cristo, y creen en las Escrituras. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos aquellos que generosamente, con coraje, oración y contribuciones financieras nos apoyan. Nada de esto sería posible sin la gracia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza.